Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto y vamos a hacerlo leyendo una parte de la palabra. Está en Juan 16, del 25 al 33. No hace falta que lo busquéis. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues Señor Padre Santo, gracias por estas palabras de ánimo que nos da, Señor, por esta confianza en ti, y sabemos que nunca estamos solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sin más, vamos a pasar al tiempo de alabanza. Esta es mi historia.
tengo el placer de presentaros a nuestro invitado, el que en esta mañana va a hablarnos en el nombre del Señor. Ted, ven aquí tanto, por favor. Él es Ted Blake. Seguramente el apellido nos suena mucho, porque Ted viene de una familia de misioneros en España de muchos años. Sus padres llegaron aquí en los años 70. En el 65. En el 65, pues entonces me ha corregido a mí. En el 65, y han servido fielmente en España, y el ministerio que han dejado hoy en día se llama Decisión. En el caso de Ted, ha estado muy conectado y sigue conectado a este ministerio, pero ahora mismo su vocación y su trabajo en el Señor están muy volcados en el ministerio Puertas Abiertas, que tiene que ver con la iglesia perseguida. Él es el que nos recuerda constantemente a través de escritos, a través de documentos, que hay muchos hermanos y hermanas en la fe que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Y él en esta mañana va a hablarnos de esta realidad. Agradecemos mucho su visita. Su familia y él viven en Sevilla. Aquí hay una representación sevillana, van a conocer algunos, y en Sevilla, pero él se ha desplazado para estar aquí y atender otros asuntos en Madrid. Así que, Ted, permíteme que ore al Señor por ti, pues gracias. Y que Él también pues, te use en esta mañana pues, para bendecir a esta comunidad de la Facultad de Teología Web. Señor, muchas gracias te damos porque en este tiempo de culto que te estamos ofreciendo, estamos juntos en tu presencia y también recibimos a tu siervo Ted. Gracias porque lo has traído con bien desde Sevilla y también porque tú le llamaste a este ministerio que está desarrollando junto con otros en favor de tu iglesia perseguida en muchos lugares, Señor. Nosotros disfrutamos de libertad y disfrutamos de paz, al menos ahora, pero no queremos con esto olvidar que hay otros muchos, Señor, que son hijos tuyos y hermanos nuestros en la fe, que están sufriendo por la causa de Cristo. Señor, que sus palabras en esta mañana nos inspiren, nos recuerden y nos motiven también a comprometernos y a pensar y a sostener a nuestros hermanos que están pasando por estas situaciones. También que el ministerio Puertas Abiertas siga siendo un ministerio, Señor, que siga haciendo su función entre las iglesias en España y aún más allá de nuestras fronteras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, Julio, por la invitación de poder visitaros. La verdad es que es la primera vez que vengo a compartir en capilla aquí en la Facultad Bautista. He estado en IPSTE, he estado en la Facultad de Asambleas de Dios, pero aquí no había tenido el privilegio de estar y entonces pues muy contento de poder estar aquí con vosotros y compartir con vosotros. Y también algunos de vosotros os conozco de Sevilla y quizás no sé si hay alguno más que os conozca de otro sitio. A mí me podéis conocer y que yo no os conozca porque mis fotos salen en la revista de Puertas Abiertas y a veces salgo en otros sitios y se me ve con un poquito más de asiduidad. Estamos aquí para hablar de la situación de los cristianos que sufren persecución en todo el mundo. Este año ha salido el estudio con el dato de 360 millones de cristianos que sufren persecución en todo el mundo. Y quiero especificar esto un poquito, porque a veces nos hacemos a la idea de que, bueno, son 360 millones de cristianos evangélicos. No es necesariamente así. Son cristianos, personas que se identifican con el nombre de Jesucristo, que dicen: yo sigo a Jesús. Algunos lo entienden con toda claridad, otros saben que sus padres son cristianos, que sus abuelos eran cristianos, que su entorno y su sociedad, por decirlo de alguna forma, su cultura es cristiana, pero en realidad no entienden lo que es ser un cristiano. Y contamos tanto a uno como al otro como cristianos que sufren persecución porque sufren todo tipo de discriminación, sufren todo tipo de dificultades, a veces reciben ataques directamente dirigidos a ellos por el hecho de llamarse cristiano, entienda o no entienda el Evangelio. Y por eso nosotros hablamos de 360 millones de cristianos que sufren persecución y que necesitan nuestro apoyo. Y nosotros trabajamos para apoyarles. Y tenemos en algunos sitios,
En Egipto he tenido el privilegio de estar allí y ver algunas de las cosas que se están llevando a cabo. En Egipto está la iglesia copta, que yo la miro y digo, esto me suena muy parecido a la iglesia católica aquí en España, que hay muchos que tienen una idea, que vas a un sitio de estos que tienen algunos lugares que son cuevas, donde dicen que la familia de Jesús estuvo cuando estaba huyendo de Herodes, y te cuentan cosas y no sabes si están contando algo que realmente ocurrió o si son cosas que se han ido multiplicando en su dimensión según han ido pasando los años y han ido contando cosas extraordinarias. El caso es que cuando nosotros trabajamos con la iglesia copta, una de las cosas que intentamos hacer es ayudarles a comprender qué significa seguir a Jesús y en qué consiste la muerte y la resurrección de Cristo y en qué consiste la vida eterna. Y eso pues está ayudando a que algunos estén tomando una decisión de seguir a Jesús de una forma más profunda y más directa. Y esto es parte de nuestro trabajo. Y estamos trabajando en estas cosas con muchas iglesias a lo largo de todo el mundo. Y lo que sí es verdad es que tenemos que enfrentar la realidad de que hay una opresión implacable y una violencia creciente. El año pasado, nuestras estadísticas van de finales de septiembre, a ver, yo siempre me hago líos por el problema de izquierda y derecha, que creo que 1 de octubre a finales de septiembre, ese es el año completo. Entonces ya ha cerrado el estudio del año 22, porque ya hemos empezado ahora ya con el año 23 para los estudios, pero los datos del 22 no se han publicado, se publican el 18 de enero. Entonces, lo que trabajamos ahora son los datos del año 21. En el año 21 hubo 6.000 personas prácticamente, 5.900 y no recuerdo el pico, de personas que murieron por el hecho de ser cristianos, que son muertes documentadas. Probablemente sean muchos más que hayan muerto por su fe en Cristo, pero de los que tenemos documentados, que podemos decir, este ha muerto y han muerto por el hecho de ser cristiano. No vale ser un cristiano y ser víctima de un atentado. Eso no es necesariamente que hayan muerto por ser cristiano. Pero cuando se te ataca específicamente por el hecho de tu fe cristiana y has muerto, eso es lo que estamos documentando. Por eso nuestras cifras son las más bajas de todos los que hablan de muertes de cristianos en el mundo, porque lo que contamos son muertes que podemos verificar que son realmente muertes por el hecho de sufrir persecución. El 80% de ellos ocurrieron en Nigeria. Y esto es algo realmente triste y duro. Saber que hay tantas personas que sufren este tipo de ataques por grupos violentos como Boko Haram y otros grupos terroristas que hay en Nigeria que atacan a los cristianos, van a los lugares donde hay una mayoría cristiana, atacan ese poblado, queman las casas, destruyen lo que hay, lo que se pueden llevar se lo llevan, lo que intentan es dejar que sea imposible que los cristianos sigan viviendo en ese poblado. Y de esa manera expulsan a la gente, tienen que ir a vivir en un campo de refugiados. Hay muchos desplazados internos dentro de Nigeria y viviendo en unas circunstancias auténticamente difíciles. También Corea del Norte este año es el número 2 en la lista, que es algo sorprendente después de 20 años liderando esta lista. Y este año no solamente estaba liderando la lista, sino que aumentó su índice de persecución. Si podemos imaginarnos, estábamos, ahora no recuerdo los datos específicos de los números,
Pero si Corea del Norte estaba con 92 sobre 100 puntos en el índice de persecución, este año subió a 94. Pero Afganistán superó a Corea del Norte en el índice de persecución y se puso en primer lugar. Esto nos hace saber que la situación de los cristianos en el mundo está realmente creciendo. En el 2011, cuando yo empecé a dirigir el Ministerio de Puertas Abiertas en España, había menos de 30 países con un índice superior a 41 puntos en la lista. Hoy en día hay 74 países con más de 41 puntos en nuestro estudio del índice de persecución. Por eso, cuando hablábamos hace 11 años de 100 millones de cristianos que sufrían persecución, pues vemos que ahora estamos hablando de 360 millones que sufren persecución, y esto nos hace ver que la persecución está aumentando de una forma significativa y de una forma muy, muy importante. Y entonces es importante que tengamos eso en cuenta. La situación en Corea del Norte es que los cristianos no tienen libertad ninguna. Es una situación, es como si vivieran en una cárcel, estén donde estén dentro del país. Pero hay diferentes modelos, porque si uno es descubierto que tiene una Biblia, puede acabar en uno de estos campos de reeducación, y este tipo de campo de reeducación es uno de esos sitios que sabes que entras, pero es muy probable que no puedas volver a salir de ese lugar hasta que vayas a la eternidad. Y eso, mucha gente muere en menos de 6 meses en esos campos, por el trato tan terrible que se les da en estos lugares. Entonces, esto es un poco la idea de dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo. Y esto era lo que estábamos hablando de Corea del Norte como una cárcel para todos los cristianos. Y para todos los cristianos y para todos los habitantes. Ahí no hay libertad ninguna. Y leí un libro acerca de la situación en Corea de una periodista que no era creyente. Hizo un estudio y fue muy importante ese estudio porque verifica lo que nosotros habíamos descubierto en nuestros estudios por medio de las conversaciones con los cristianos. Y lo que contó es, había una mujer que por el hambre decidió salir de Corea a China. Y cuando salió de Corea y entró en China y vio un plato de comida en el suelo para el perro, dijo, lo que me han contado es todo mentira. Porque en Corea se persigue a la rata para que te dé de comer. Y lo que hacen es le atan una cuerda a la rata para que le lleve hasta la madriguera, porque ahí tiene comida guardada, para que puedan encontrar esa comida, además de la comida de la rata. O sea, lo que es comerse la rata. Y porque hay tal escasez de comida en el país que se están muriendo de hambre, directamente. Se están muriendo de hambre. Y por eso se escapan a China y buscan ayuda allí. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos nuestra red de atención a las personas en China, y cuando llegan allí podemos ayudarles, ellos saben que cuando van a China, si buscan una casa que tiene una cruz, ese sitio les va a acoger y les va a atender, y se les da comida física y también se les da la comida espiritual. Y allí es donde muchos de ellos conocen a Cristo, y cuando conocen a Cristo y saben de por qué Cristo les lleva a hacer estas cosas, entonces ellos deciden que tienen que volver a Corea y hablar a sus seres queridos acerca de Cristo. Y saben que eso también significa que es una sentencia a muerte. Y aún así lo hacen. Y vamos a ver un vídeo que ilustra un poco lo que estoy diciendo.
Querido hermano, estamos bien. Por la gracia de Cristo y por tus oraciones tenemos paz. Mientras te escribo me siento abrumada, porque jamás podríamos devolverte toda la ayuda que nos has brindado. Cuando encontraron nuestra Biblia, la destrozaron de inmediato. Y por causa de nuestra fe, nos exiliaron a un pueblo lejano, sin posibilidad de regresar. El trabajo aquí es duro, la comida muy limitada. Siempre estamos hambrientos y enfermos, y tenemos que buscar en el forraje para sobrevivir. Pero cuando abro mis ojos cada mañana, puedo sentir la presencia de Yahvé, nuestro Señor. Y gracias a nuestro Padre, aún me siento con la fortaleza suficiente para serviros. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. Fue difícil, pero recientemente pude cruzar la frontera con China. Allí conocí a otros cristianos. Me dieron comida, medicina y, por la gracia de Dios, una Biblia nueva. Me ofrecieron quedarme en China. Aquello significaba libertad, pero no podía abandonar mi familia, la Iglesia, sin importar cuán pequeña sea. Desde tu perspectiva, hermano, nuestro sufrimiento puede parecerte una maldición. Sin embargo, para nosotros es una bendición porque nos acerca al Padre. Hermano, tengo una última petición. Haz llegar nuestra gratitud a todos aquellos que oran por nosotros. A cambio, prometemos mantenernos firmes para seguir propagando el Evangelio por toda Corea del Norte. Tu hermana en Cristo, Bai. ¿Hay esperanza para la iglesia perseguida? Yo creo que después de escuchar el testimonio de Bae, nosotros tenemos que estar convencidos de que hay esperanza para la iglesia perseguida. La esperanza no se encuentra en nuestra fortaleza, se encuentra en la fortaleza de Cristo, que está en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ella hace una cosa, allí nos pide una cosa, que oremos por ellos, por los cristianos. Y dicen, a cambio, nosotros prometemos que vamos a mantenernos firmes. Entonces, es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Nosotros damos una cosa, oración, y ellos responden con fidelidad. Y Pablo describe la iglesia, la situación de la iglesia, como esa parte, o sea, es la cuestión de que hay una parte que tiene más y una parte que tiene menos. Hay una parte que tiene más libertad, más recursos, y una que tiene menos libertad y menos recursos. Dios ha dado al que tiene más para que no le falte al que tiene menos. Pero también hay una parte de la iglesia que tiene
más cercanía con Dios, más comprensión del valor de su fe en Cristo Jesús. Y hay una que tiene menos conocimiento del valor de su fe en Cristo Jesús. Y la iglesia que tiene menos conocimiento del valor de su fe aprende de la iglesia que tiene más. Y por eso nos necesitamos mutuamente. Y es una cosa de ida y vuelta. Y podemos unirnos y trabajar juntos para crecer y para fortalecer la fe de todos. Ellos dependen de nuestras oraciones. Ellos piden que oremos por ellos. Y ellos también están orando por nosotros. Probablemente no estemos muy deseosos de que se cumplan las peticiones que ellos hacen, porque ellos a veces piden que nos venga la persecución para que podamos tener el privilegio de conocer a Dios con mayor profundidad. Y nosotros a veces pedimos cosas que ellos no quieren, porque pedimos que se les quite la persecución. Y ellos no quieren eso. Lo que quieren es que pidamos que sean fuertes para resistir y para permanecer firmes en medio de la persecución. Pero la cuestión es que sí hay esperanza. Sí hay esperanza. La esperanza está ahí para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahí dejé unos folletos debajo del asiento, que luego cuando me levanté se me olvidó. Si los puedes coger, hay dos tipos. Uno que es la publicidad del día del Dido, y sí, si lo puedes repartir. Y la otra es una hoja que, si no estáis recibiendo nuestra información de Puertas Abiertas, pues para convertirte en un compañero de oración, tienes que rellenar ese folleto y entregármelo para que puedas saber cómo orar por la iglesia perseguida. La iglesia perseguida existe, pero si no sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus situaciones, no podemos orar por ellos como deberíamos. Y por eso pedimos que hagamos esto. Entonces, en un compañero de oración usamos la palabra oremos, y para ayudarnos a entender cuál es el compromiso de una persona que se compromete como compañero de oración. La O es de orar, y eso es lo obvio. La R, la siguiente, oremos, es de responder y de animar a otras personas a conocer lo que es el contenido de la iglesia perseguida. La E, esto no lo tengo memorizado, perdonad, ahí está, lo podéis ver. A ver si me lo dejas. La D de escribir. Tenemos en nuestra página web un sitio donde podéis acudir y ver campañas específicas de personas que han sufrido de una forma muy concreta y necesitan apoyo y ánimo. Y entonces puedes escribirles una carta dándoles un versículo que ha tocado tu corazón y decirle, pues mira, este versículo me ha dado ánimo y quiero compartirlo contigo y que sepas que estoy orando por ti. La M de movilizar a otros, de buscar a otras personas que no sepan acerca de la iglesia perseguida, ayudarles también a involucrarse. Ofrendar, la O, la segunda O, es ofrendar. Todo lo que hacemos como Puertas Abiertas cuesta dinero, y nos nutrimos de ofrendas de personas como tú y yo, que estamos involucrados y damos de lo que tenemos para ayudar. Y luego saber de ellos. Si no sabes, no puedes orar. Entonces, muchas gracias. Es involucrarte en esto. Rápidamente quería también compartir un pensamiento en cuanto a todo esto. En Santiago 1, 2 al 5 dice que no os sorprendáis. No, eso no es.
Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada. Y luego sigue más allá. Quería resaltar el tema de que Santiago empieza su carta, las primeras palabras después de decir a todos los hermanos que están en la dispersión, le dicen: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto viene conectado con una oración del apóstol Pablo por la iglesia en Colosenses. Colosenses 1, del 9 al 11. Y si alguien lo puede leer, por favor. Pablo está orando por la iglesia. A mí me encanta estudiar las oraciones que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque al trabajar con puertas abiertas he aprendido que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la vida es orar. Y si, como Santiago dice más adelante en la carta, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios, también en Jesús nos dijo que si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces todo lo que pidamos lo recibiremos, si pedimos conforme a su voluntad. Si nosotros aprendemos a orar conforme a las enseñanzas de las oraciones que hay en la Biblia, tenemos mucha más garantía de que Dios va a escuchar nuestras oraciones y las va a poner en práctica. Y la cuestión es, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios que actúe, no estamos pidiendo al vecino de enfrente que actúe. Estamos pidiendo al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios todopoderoso, que actúe. Y si es todopoderoso, es probable que pueda hacer lo que quiera hacer. Y lo digo con ironía, porque todopoderoso quiere decir que no hay nada que pueda limitar su capacidad de hacer las cosas. Y nosotros tenemos la libertad, la autoridad y la responsabilidad de involucrarnos en la vida de la iglesia. La iglesia en España y la iglesia que está al otro lado del mundo. Que no tenemos que ir tan lejos, están aquí en Marruecos, que están aquí al lado. ¿Alguien puede leer Colosenses 1, 9 al 11? Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Fortalecidos con qué? Con todo poder. ¿Según qué? La potencia de su gloria. ¿Os hacéis una idea de las dimensiones del poder? Y luego dice, ¿para qué? Para toda paciencia. Para que seáis llenos. No es para hacer milagros, ¿verdad? No es para pedir que caiga un rayo sobre nuestros enemigos. Es para que tengamos paciencia. ¿Os suena? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la paciencia se desarrolla por medio de las pruebas. Necesitamos el poder de Dios para ser capaces de afrontar las tribulaciones. Y nadie de aquí se libra de las tribulaciones de la vida. Lo que pasa es que muchas veces no aprovechamos el poder que está en nosotros. Tenemos el poder que levantó a Cristo de la muerte. Esto es Efesios 1, 19 al 23. Y Pablo ora allí pidiendo que seamos capaces de comprender
las dimensiones del poder que tenemos en nosotros. Y esas dimensiones son el poder que levantó a Cristo de la muerte, lo sentó a la diestra del Padre por encima de todo nombre que se nombra, tanto en los cielos como en la tierra. Todo poder. Ese es el poder que está en nosotros, para que tengamos paciencia, para que seamos persistentes. Longanimidad es la palabra que usa ahí, que es también esa perseverancia. Y eso es lo que nos piden nuestros hermanos en la fe que sufren persecución, que oremos conforme a esa enseñanza de la Biblia, de que los cristianos sean capaces de tener la paciencia y la persistencia para mantenerse firmes en la fe, caiga lo que les caiga. Y esto es lo que yo quiero animaros a tener eso en cuenta, y que cuando vengan las dificultades de la vida, porque van a venir, que busquéis a Dios, que busquéis el poder de Dios en medio de esa dificultad. Porque también nos dice Pablo que mi poder se perfecciona no en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Y en nuestra dependencia de Dios es donde nosotros podemos aprender a que el poder de Cristo fluya en nuestras vidas para lo que Él quiera llevar a cabo y de la manera en que Él lo quiera llevar a cabo. Y si quiere hacer cosas extraordinarias, lo hará. Y si quiere hacer cosas que no sean extraordinarias, no pasa nada. Pero sigue siendo el poder de Dios lo que nos capacita para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Muchas gracias.